Es una historia, es una presentación que ya se ha hecho en la página que tenemos de Descubre la Biblia. Para los que están aquí por primera vez, tenemos un instituto bíblico virtual que pueden encontrar en internet. Es www.descubrelabiblia.org. Es un instituto bíblico virtual. Hay material de estudio de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El énfasis de este instituto es el estudio sistemático de la Biblia verso por verso, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, pues esta presentación que vamos a tener el día de hoy es una de las presentaciones más populares que más se ha difundido de este ministerio. Se llama La historia de una familia. No sé quién ha escuchado, quién ya la ha visto. A ver, levanten la mano los que ya vieron La historia de una familia. Primera parte, ¿ok? Segunda parte, ¿quién ya vio la segunda parte? Menos personas. Bueno, la buena noticia es que esta es la primera vez que voy a hacer una presentación en que voy a poner la primera y la segunda parte en la misma sesión. El mismo día, el día de hoy, a ver si me aguantan hasta las 5 de la mañana. A ver si no pasa. Por eso lo hicimos en primer piso, para que si alguien empieza a caerse, no pase nada acá, porque no garantizo que los resuciten. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo del día de hoy, compilar, hacer un resumen. Por supuesto que me voy a enfocar a los aspectos más relevantes, con el propósito de que sea claro todo el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El día de hoy el objetivo es que te vayas de acá entendiendo, por lo menos a nivel panorámico, de qué se trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Algún día has tratado de armar un rompecabezas de esos que tienen 5,000, 10,000 piezas? ¿Quién ha tratado de hacer un rompecabezas de esos que tienen muchísimas piezas? Bueno, ¿qué se necesita para armar un rompecabezas de 5,000 o 10,000 piezas? Es indispensable, bueno, paciencia, obviamente, mucho tiempo disponible, pero exactamente. Sin eso no puedes hacer el rompecabezas. ¿Qué se necesita para hacer el rompecabezas? La caja con la imagen del rompecabezas. ¿Qué pasa si no tuvieras la imagen del rompecabezas y nada más te dan las 10,000 piezas? ¿Crees que lo podrías armar? Jamás lo vas a poder armar. Bueno, el objetivo de esta presentación es enseñarte la caja del rompecabezas de la Biblia. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque hoy te vas a dar cuenta porque hay tantas denominaciones, porque hay tantos grupos, cristianos, judíos, mesiánicos, raíces hebreas, católicos, etcétera, 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 basados en una misma Biblia. ¿Por qué? Porque cada quien está agarrando un pedacito de todo ese gran mensaje y cada quien está dando su interpretación, su idea, y sucede como la famosa historia de un grupito que pusieron ahí un experimento de unas personas a las que les taparon los ojos y las pusieron a tocar algo para ver si podían deducir qué es lo que estaban tocando con los ojos cerrados. Entonces pusieron a estas personas con los ojos cerrados, se les taparon los ojos ahí a tocar, y uno de ellos dijo: a ver, ¿qué es? Lo abrazó y dijo: ya sé qué es un tronco, es el tronco de un árbol. Y otro empezó a tocar, tocó y dijo: no, ¡ay, es un toro! Toqué un cuerno. Y otro dijo: ¡ay, no, pues esto es como una pared así como toda arrugada! Entonces les quitaron las vendas de los ojos, ¿y qué creen que estaban tocando? Estaban tocando un elefante. Entonces, bueno, pues cada quien, según lo que tocaba, es lo que se imaginaba que estaba tocando. Bueno, pues es algo parecido a lo que sucede con la Biblia. Cada quien está tocando un pedacito y por eso pues cada quien está dando su interpretación. Y bueno, pues hoy lo que vamos a tratar de hacer con esta presentación es entender a nivel general cuál es el mensaje central de toda la Biblia. Lo que podríamos llamar también la columna vertebral de la Biblia. El mensaje central de la palabra de Dios. Así que, bueno, de esa manera, al entender el mensaje central de la palabra de Dios, vamos a entender por qué es que los apóstoles, la iglesia primitiva, utilizaban este sello. Este es
el sello que ellos utilizaban para identificarse. Quizás ustedes más bien han visto la menorá, o la estrella de David, o el pececito, por separado. Ya a lo largo de la historia, pues ya están los tres simbolitos, pero ya se usan de manera separada. La menorá, bueno, pues el símbolo del templo en Jerusalén, la estrella de David, en la bandera de Israel, y el pececito en muchos coches ahí en la parte de atrás que los venden, la identificación de los cristianos, ¿ok? Pero estas tres figuras, los apóstoles las usaban juntas, así tal como las ven aquí. De hecho, en esta tarjeta que ustedes ven aquí de Descubre la Biblia, ven aquí esta vasija. Bueno, esta vasija es una réplica, es una fotografía de una vasija encontrada hace alrededor de 2000 años en Jerusalén, en la época de los apóstoles, encontrada en un lugar donde se hacían bautizos o estos purificaciones o baños rituales en el monte Sión en Jerusalén. Bueno, se encontraron unas vasijas con estos sellos, se encontraron unas mikves. Los mikves eran como una especie de jacuzzi, hagan de cuenta, donde se metían para llevar a cabo baños rituales, como las que usaban los esenios. Bueno, ahí donde los nazarenos, la secta del camino, la iglesia primitiva donde llevaban a cabo sus bautizos, tenían este tipo de vasijas, que aquí al ratito las pueden ver, se pueden acercar en el receso. Esta vasija, esta es una réplica, esta la hizo mi hijo, es de cerámica, pero tiene justamente el simbolismo ahí, el sello, la menorá, la estrella de David y el pececito. Y en esta mikve que les digo que está ahí en Jerusalén, se encontraron vasijas como estas, así de cerámica, y en las paredes de este mikve, en las paredes se encontraba este mismo sello grabado en la pared. Estamos hablando de la época de la iglesia primitiva, de los primeros apóstoles. Porque ellos cuando en su comunidad recibían a alguien que se hacía parte de la comunidad, lo que hacían, para lo que usaban estas vasijas, era para poner aceite, ponían aceite en estas vasijas, y cuando venían personas que se hacían parte de la secta del camino, de la secta de los nazarenos, a todos los que se hacían parte, de manera ceremonial, de manera simbólica, les derramaban aceite con estas vasijas en la cabeza, y en ese momento los aceptaban como parte de la comunidad. O sea que en Pentecostés y todas esas reuniones que hacían y que se añadían muchas personas, en Antioquía, en el libro de los Hechos que dice que en Antioquía muchos gentiles empezaron a venir y hacían este tipo de ceremonias de derramarles aceite. A partir de ese momento dice en el libro de los Hechos que se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque la ceremonia para recibir nuevos discípulos era a través de derramarles aceite en la cabeza. Y la palabra cristiano viene de la palabra ungidos, los ungidos, o los pequeños Cristos, los pequeños Mesías, en referencia a esta ceremonia. Así que, bueno, pues al final, si tú entiendes todo lo que vamos a ver aquí en este tema, si tú lo entiendes, bueno, pues al final vamos a tener aquí una representación de esa práctica apostólica de derramar aceite sobre la cabeza, y vamos a buscar restaurar la fe de los apóstoles. Vamos a buscar entender por qué ellos en sus vasijas ponían este símbolo, la menorá, la estrella de David y el pececito. ¿Por qué ellos lo tenían juntos? Y bueno, pues ahora con el paso de los siglos ya se separaron los tres símbolos, pero quizás sería el momento de volver a unir los tres símbolos y entender lo que los apóstoles entendieron. ¿Ok? Bueno, así que descubre la Biblia. El lema de este ministerio es Salmo 138, 2, porque engrandeciste sobre todo tu nombre, tu palabra. Vamos a ver algo que nunca más te va a volver a hacer dudar de la veracidad de la palabra de Dios, de principio a fin, de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es el objetivo de esta conferencia? El objetivo de esta conferencia es cambiar tu vida, así de simple. Cambiar tu vida. ¿Quién a estas alturas podría decir que ya lo que entendió de esta presentación, que ya la vio, algunos que levantaron la mano y dijeron que ya la habían visto,
¿Quién podría decir, yo ya entendí esa presentación la primera vez que la vi y me cambió la vida? A ver, levanten la mano lo que dicen, wow, al haber entendido esto me cambió la vida. Ok, bueno, lo que sucedió en estas personas que alzaron su mano, ahora yo espero que al final todos levanten la mano y todos puedan decir esto, el haber entendido esto me cambió la vida. ¿Cómo? ¿Cómo puede cambiar tu vida? Bueno, número 1, solucionando uno de los más grandes problemas de esta generación. ¿Y cuál es? La falta de identidad. Falta de identidad. ¿Quiénes están de acuerdo que la juventud actual tienen un gran problema de falta de identidad? Que por eso están tratando de buscar modelos a seguir, las películas, los actores, Hollywood, o los artistas de cine, o lo que el gobierno, lo que el mundo les está diciendo que esos son. Bueno, pues andan ahí un montón de jóvenes, cada quien tomando diferentes identidades. Y la manera de vestir, la manera de actuar es basado en la identidad con la cual se quieren ellos definir a sí mismos. Así que el propósito de esta conferencia es darte identidad, ayudarte a entender cuál es tu origen. Para poder tener identidad tienes que entender tu pasado, tienes que entender de dónde venimos. Número 2, darte propósito. Esto tiene que ver con tu presente. Si tú tienes identidad, si entiendes cuál es tu origen, pues entonces vas a entender cuál es tu propósito. Y número 3, que tiene que ver con tu futuro, darte visión. Darte visión, ayudarte a saber hacia dónde vas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y vamos a ver algunas estadísticas trágicas para que entendamos por qué es tan necesario entender todo esto. Estas son estadísticas trágicas según el grupo Barna, que dice que el 77% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad terminan apartándose de su fe durante el primer año de sus estudios. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene hijos en edad como para ya entrar a la universidad pronto? Bueno, estas estadísticas están un poco aterradoras. Del 23% restante, el 95% no puede responder con certeza si pasarán la eternidad con Dios al morir. No saben a dónde van, no tienen una convicción real de la vida después de la muerte, etc. Y esta es la peor de todas. En los últimos 50 años, la gente está abandonando más las iglesias que en toda la historia del cristianismo. ¿Qué les parece eso? Y más en esta nación que fue fundada bajo principios, valores cristianos, y que qué es lo que está pasando en esta nación. Ustedes están viendo ese deterioro. Y esto tiene que ver en gran parte, lo que le está pasando a la iglesia es una gran crisis de identidad. El cristianismo está padeciendo una gran crisis de identidad y tiene que ver con el tema de Israel. Y a ver, preguntas de diagnóstico. Preguntas de diagnóstico para los que nunca han estado aquí en esta presentación, nunca habían escuchado esto. A ver, levanten la mano los que nunca habían escuchado esta presentación, los nuevos. Ok, pregunta para ustedes. ¿Quién es Israel? Si alguno de ustedes le hacen la pregunta, ¿quién es Israel? ¿Cuáles son las respuestas comunes? Las respuestas comunes es que Israel son los judíos. ¿Quién ha escuchado esta respuesta? Israel son los judíos. ¿Ok? Bueno, si Israel son los judíos, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Aproximadamente. ¿Alguien tiene idea de la demografía del pueblo judío? ¿Alguien tiene idea cuántos judíos hay en el mundo? 14. Se tiene estimado alrededor de 15 millones por ahí. 15 millones. ¿Qué son 15 millones en comparación con los 7,000 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra? ¿Qué porcentaje de los 7,000 millones son judíos? Ni siquiera el 1%. Si Israel son los judíos, entonces ¿dónde está la promesa que Dios le dio a Abraham? Que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Entonces ahora resulta que las promesas de Dios y todo lo que habló de Israel, pues en esos 15 millones de judíos, no, pues eso ya no es nada. Entonces una de dos. O la palabra de Dios y las promesas que dio para su pueblo son mentira, o Israel no nada más son los judíos, los 15 millones de judíos.
Siguiente pregunta, o otra, más bien otra, siguiente respuesta más bien, con respecto a la pregunta ¿quién es Israel? Algunos dicen que Israel es la nación en el Medio Oriente, siempre conflicto con los árabes. El país de Israel, eso es Israel. ¿Ok? Esa es otra respuesta. Otra es que Israel es Jacob en el Antiguo Testamento. Bueno, pues sí, es obvio, ¿no? O sea, a Jacob se le cambió el nombre, es Israel, entonces, bueno, esa respuesta está bien. Y otros dicen que la iglesia cristiana es el Israel espiritual, es decir, que ahora el Israel de Dios es la iglesia cristiana. Y bueno, aquí te vas a preguntar, bueno, ¿cuál de todas? La católica, la presbiteriana, la metodista, la protestante, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. ¿Cuál de todos? Entonces todos dicen, no, pues todo. Cada quien dice, no, nosotros somos el Israel de Dios. Pues ahora sí que, a ver a cuál irle. A ver quién nos convence. Y vamos a contestar si tiene lógica que los judíos son el pueblo de Israel. Nada más. Y aquí la siguiente pregunta dice, ¿cuántas tribus estaban al pie del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley? ¿Cuántas tribus? 12 tribus. ¿Cuántas de esas tribus eran judíos? Una sola tribu. ¿Ok? Si tú no entiendes que Israel es mucho más que la tribu de Judá, 7/8 partes de la Biblia estarán cerradas a tu entendimiento. No vas a poder entender el Nuevo Testamento. Entonces, si tú pensabas que entendías el Nuevo Testamento, si tú pensabas que los judíos son Israel, entonces pues realmente no puedes entender, no puedes ver la caja del rompecabezas, no puedes ver la imagen del rompecabezas. Así que bueno, pues hoy vamos a derribar todos estos mitos de siglos y vamos a entrar al tema central de la Biblia. ¿Cómo podemos saber cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, la manera más sencilla de saberlo es ¿a qué se le dedican más capítulos? ¿A qué se le dedicarán más capítulos de la Biblia? Si te pones a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué es de lo que más trata? Bueno, del final del capítulo 11 de Génesis al capítulo 22 de Apocalipsis, trata de la historia de una familia que se convirtió en un pueblo. Todos los principios, promesas, pactos, instrucciones fueron dadas a esta familia para ser transmitidas a las naciones. ¿De cuál familia estamos hablando? ¿De qué familia empieza a hablar la Biblia desde el capítulo 12 hasta el Apocalipsis 22, que dice que la nueva Jerusalén restaurada y las 12 puertas por donde entrarán las 12 tribus de Israel? ¿De quién está hablando? ¿De qué familia? La familia que descendió ¿de quién? De Abraham. Y si es tan sencillo, si la mayor parte de los capítulos de la Biblia tratan de la familia de Abraham, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, si ese es el tema central de la Biblia, ¿por qué la mayoría de la gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios no conoce o entiende la historia central de ella? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no entienden? Por la diferencia que hay entre el estudio temático y el estudio sistemático. ¿Qué pasa si tú no tienes la caja del rompecabezas y agarras una pieza del rompecabezas y en esa pieza del rompecabezas ves como unas florecitas ahí? Y agarras esa pieza de florecitas y te la pasas toda la vida hablando de las florecitas. Y luego otra denominación agarra otra piececita del rompecabezas y ve ahí unos pajaritos. Y se la pasa hablando toda la vida de los pajaritos. Y otros agarran y ven unos pececitos y se la pasan hablando de los pececitos. Y total que cada quien se la pasa hablando de su piececita del rompecabezas. Y sucede lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sucedería en los últimos tiempos, que siempre estarían aprendiendo y nunca llegarían al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar la Biblia y estudiar de la Biblia? Estudiar la Biblia es estudiar la caja del rompecabezas, analizar toda la caja del rompecabezas de principio a fin, ver todos los detalles que hay en la caja del rompecabezas. Estudiar de la Biblia es agarrar una piecita y ahora este pedacito y ahora este otro pedacito y este pedacito y ahora un versículo de aquí
y ahora el próximo domingo otro versículo de por allá, unos cuantos versículos, unos cuantos chistes que me echo, mi testimonio, paso a la hermana Chonita que cuente su testimonio también, y ahora hablamos de milagros, y ahora recogemos una cuanta lana para reconstruir el edificio, y así me la paso toda la vida. ¿Tú crees que alguna vez la gente va a llegar a entender de qué se trató la Biblia? Y pasaron los años, y vinieron los métodos, y vinieron los sistemas, y ahora vamos a implementar este nuevo sistema, y ahora esta nueva doctrina, y ahora esta nueva, y ahí se la pueden pasar, y jamás se llegará al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la única manera de entender la Biblia, pues es estudiando la Biblia, de principio a fin, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y esa es la gran diferencia. Eso es exactamente lo que hizo el sacerdote Esdras cuando regresó de Babilonia, el pueblo bien confundido. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote Esdras? Lo podemos ver ahí en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Chéquense ahí qué es lo que hizo el sacerdote Esdras para volver a enseñarle al pueblo que venía bien confundido de Babilonia, para poderles volver a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, y leía en el libro de la ley y daba el sentido a lo que iba leyendo, de manera que la gente entendiese la lectura. Eso es lo único que hacía. Leía el libro de la ley, les leía y les explicaba lo que estaba escrito. Eso era todo lo que hacía. Leer y explicar, leer y explicar. Así que ese es el estudio sistemático, y es la única manera de llegar a comprender todo este mensaje que veremos el día de hoy. En resumen, la historia de una familia. Hoy podemos unir estas tres piezas del rompecabezas y vamos a comenzar con el mensaje central de la Biblia, el personaje central, el padre de la fe, llamado Abraham. Esta es la historia de una familia que llegó a ser un pueblo cuando el Señor, Dios Todopoderoso, el único Dios Todopoderoso, se manifestó a un hombre que vivía en Ur, Mesopotamia. Abraham era su nombre y era ya anciano. Se dice que este hombre cuestionaba la creencia de su gente en dioses hechos con manos humanas, en ídolos. A partir de este hombre, Dios quería formar un pueblo que lo diera a conocer al mundo. Para eso debía partir de cero. Le dijo que dejara su tierra y sus parientes, que fuera una tierra que él le mostraría, Génesis 12. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham no tenía hijos, y aunque su esposa también era ya anciana, Dios le dijo que tendrían un hijo y que de él vendría esta descendencia. Y bueno, pues ahora sí, seamos como niños. Ve ahí a nuestro padre Abraham. ¿Recuerdan la canción que cantábamos? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios. Bueno, ok, ahora sí la van a poder cantar al final con mucho más entendimiento. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y esta palabra bendecidas, pónganle atención a esta palabra bendecidas. La palabra bendecidas en hebreo es la palabra yebarjú. Yebarjú no nada más se puede traducir como bendecidas, sino también se pueden traducir como entremezcladas. En ti serán entremezcladas. Eso de entremezcladas tiene que ver con el injerto que sucede en un árbol. Cuando un árbol de olivo quieres mejorarle el fruto, se lleva a cabo un injerto y empieza a producir un mejor fruto. Así que en la simiente de Abraham serían entremezcladas, injertadas todas las familias de la tierra. ¿Y qué significa en tu simiente? ¿Qué entienden por la palabra simiente? En ti, en tu simiente. La palabra simiente en hebreo es la palabra será, que se traduce al griego como esperma o semilla. Con esto van a entender cuando el apóstol Pablo dijo: así que si vosotros sois de Cristo, su carta a los Gálatas, van a entender por qué Pablo lo dijo. Así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Dios sois y herederos de la promesa.
Esa palabra linaje que se utiliza en el griego de Gálatas, linaje, búsquenla, y van a ver que en el diccionario Strong's es la palabra esperma. Así que si lo leyeran así, literal, diría: así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma de Abraham sois y herederos de la promesa. Así que, ¿cuál es la promesa que Dios le da a Abraham cuando era ya muy anciano, su esposa estéril? ¿Cuál es la promesa que le da? De tu semilla, de tu esperma, de tu cuerpo, vendrá una multitud de naciones como las estrellas del firmamento. Ese es el milagro. Wow, ¿cómo puede ser? Un ancianito, una esposa estéril, ¿cómo vas a hacer que tengan tantos hijos? ¿Cómo es posible? Bueno, empieza a mirar a tu alrededor. Vas a empezar a entender esta profecía. Y por eso es que se le cambia el nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y de tus descendientes saldrán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de ellos. Génesis 17, 4 al 9. Y le promete que van a salir reyes de él. Después vean lo que se le va a decir más adelante a Jacob. Entonces tiene después a Isaac. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Génesis 25. Y después viene Jacob. Tu nombre es Jacob, pero de aquí en adelante te llamarás Israel. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y un conjunto de naciones y reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Génesis 35, 10 y 11. Ok, aquí por primera vez vamos a derribar el mito de que Israel son los judíos, los 15 millones de judíos que están actualmente, la mitad en Israel, un poquito más de la mitad en Israel, y el resto siguen pues en todas las naciones. Porque ¿cuál es la promesa que se le da a Jacob? De ti nacerá una nación. ¿Cuál podría ser esa nación actualmente? Pues los judíos. ¿Y qué más? Y un conjunto de naciones y reyes saldrán de ti. O sea que Israel no nada más son los judíos. Israel también es un conjunto de naciones, un conjunto de países. La pregunta es, ¿dónde están los hijos de Jacob? ¿Dónde están los hijos de Israel? ¿Dónde se encuentran? Bueno, ese misterio vamos a empezar a revelarlo el día de hoy. Jacob tiene 12 hijos. Israel tiene 12 hijos varones: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. De ellos él elige a uno. Él elige a uno como el primogénito. ¿En qué consistía esta cultura patriarcal del primogénito? Bueno, en la antigüedad las familias eran patriarcales. Es decir, el padre de familia era el responsable del resto de la familia. Vivían en clanes, vivían pues en aldeas donde el patriarca pues tenía muchos hijos y él se hacía cargo del bienestar, de la provisión, de la seguridad del resto de la familia. ¿Qué pasaba si alguno de la familia por alguna razón se lo llevaban o caía en algún problema? El patriarca era el encargado de ir a rescatarlo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lot, el sobrino de Abraham? ¿Se acuerdan que se lo llevaron cautivo? ¿Y qué hizo Abraham? Reunió un ejército y fue a rescatarlo. Esa es la labor del patriarca, preservar a la familia. Pero ¿qué pasaba en caso de que el patriarca ya faltara? Ya cuando envejecía, ¿quién tomaba el lugar del patriarca? El primogénito, efectivamente. ¿Y quién de los 12 recibe la primogenitura? ¿A quién Jacob le da un manto de colores? ¡Viva México! Tenía que salir con... Ok, ¿a quién le da un manto de colores? A Yosef, ¿no? Manto de colores. ¿Qué expresa el manto de colores? Tribus, naciones, lenguas. Yosef, el nombre Yosef es profético. José o Yosef en hebreo significa añadirá. Añadirá. ¿Qué es lo que Yosef va a añadir? Bueno, eso lo seguiremos viendo a continuación. Y por cierto,
el jorongo mexicano, o en Colombia tienen algo parecido que le llaman, ¿cómo le llaman en Colombia? El poncho. Creo que en Argentina hay, bueno, en Latinoamérica hay prácticamente esto. Bueno, hoy van a entender también una posible conexión, según algunos historiadores hay una conexión entre el jorongo, el poncho, la cobija que se usa en Latinoamérica y cómo termina aquí con esos hilitos. Y hoy van a entender una posibilidad de cuál es el origen del poncho, de dónde viene, cuál es el origen de esto. Van a encontrar la conexión entre esto y esto que está aquí, el taliz, que tiene en la parte de abajo justo unos hilitos. Entonces, pues bueno, terminó así por razones que ya discutiremos más adelante. Así que bueno, se le da a José un manto de colores, es el hijo favorito de su padre y es envidiado por sus hermanos, por lo que lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto. Le dicen a su padre que unos animales salvajes lo mataron. José en Egipto llegó a ser muy importante por ayudar a Faraón a interpretar unos sueños y darle solución. Esto lo hizo gobernador de Egipto. José se casó en Egipto y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Así que el nombre José, ¿qué significa? Añadirá. Y tiene 2 hijos. El primero, Manasés, que significa me hizo olvidar. El Señor me ha hecho olvidar. Ya olvidé todas las aflicciones, todo el sufrimiento que me causaron mis hermanos. Y tiene un segundo hijo que se llama Efraín. ¿Qué significa Efraín? Efraín significa fructífero. Fructífero. ¿Ok? Ahora, si José significa añadirá y su hijo, el que va a tomar la estafeta del primogénito, significa fructífero, entonces, ¿qué añadirá Efraín? Añadirá fruto. Será el que traerá el fruto, será el que cumplirá la promesa dada a Jacob, dada a José, de añadir una gran cantidad de fruto. ¿Cómo sucederá eso? Bueno, aquí tenemos a José, él añadirá, que se transforma, al estar en Egipto, se transforma en Sabnat Panea, que significa Dios habla y vive o el dador de la vida. ¿Algún paralelismo ahí? ¿Algún paralelismo de alguien hebreo, israelita, que se va a una nación extranjera, cambia de identidad, le ponen un disfraz y se convierte en el dador de vida, en el que tiene el pan de la vida? ¿Hay algún paralelismo ahí? ¿Ustedes qué creen? Y engendra en el extranjero, ¿qué engendra en el extranjero? Hijos en el extranjero. Añade hijos que finalmente serían adoptados ¿por quién? Por Israel, su padre. Así que aquí están los hijos de José. ¿Qué les parece? Pues se ven más o menos como nosotros, ¿no? Que imagínense cuando los veían sus hermanos, sus tíos israelitas, los vean y decían, ¿estos qué onda? Eso no tiene nada que ver con israelitas. Manasés y Efraín. Y bueno, conocen la historia, una historia muy, muy emotiva. Pasó el tiempo y en la tierra de Israel había hambruna, por lo que los hermanos fueron a comprar comida a Egipto. José los reconoce, pero sus hermanos no. José se dio cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos, entonces se saca su atuendo egipcio para que vean que es él, los perdona y los invita a vivir allí. Sus hermanos no lo podían creer. Esta es una de las escenas más emotivas en la historia. Ni a Hollywood se le pudo haber ocurrido una historia tan sublime, tan emotiva, tan increíble como la de José el Soñador. ¿Quién ya vio la serie de alrededor de 45 capítulos de José de Egipto? A ver, levanten la mano. No puede ser, los que no la han visto la tienen que ver. Serie José de Egipto, de una televisión que se llama Mundo Fox. Busquen en el internet, busquen así en YouTube, José de Egipto. Es una serie, hagan de cuenta, tipo telenovela, hecha por brasileños, como de 45 capítulos más o menos. Toda la historia de José está buenísima. También hay una película, en YouTube la pueden descargar, son como 3 horas. Hay una película también de la historia de José, también está muy buena. Sobre todo la escena cuando ya se presenta ante sus hermanos, es así, no, tienes que tener una caja de Kleenex porque es impresionante esa escena. Así que, bueno, José se da a conocer a sus hermanos. Yo soy su hermano. Traigan a nuestro padre y vengan todos a vivir conmigo a Egipto. Y vean las caras de los hermanos.
¡Wow! No lo puedo creer. Bueno, ¿creen que esto que sucede aquí es un anticipo profético de lo que ha de suceder cuando el Cristo de Chalma o el Cristo del Sagrado Corazón o el Cristo de no sé tanto se quite todo este atuendo grecorromano o de filósofo griego y se quite todo ese atuendo y se presente con su manto de oración, con su personalidad y su identidad hebrea como rey de los judíos y lo vean sus hermanos? ¿Creen que esta historia se va a repetir? ¿Creen que esto solo es el anticipo de lo que sucederá cuando Él venga en las nubes y los que le traspasaron lloren y mirarán al que traspasaron y llorarán y se afligirán como quien se aflige por el unigénito? ¿Creen que será simplemente la repetición de esto que sucedió? Bueno, pues exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? No nada más se quedaron en shock cuando lo vieron, sino que mandan a traer a su papá. Y cuando mandan a traer a su papá, ¿qué es lo que hace su papá? Que lo veía ya como muerto. Ya en la perspectiva de Jacob, su hijo estaba muerto. Pero he aquí que vive. ¿A quién les recuerda esa historia? Yo pensé que mi hijo estaba muerto y aquí que está vivo. Al hijo pródigo. Toda la Biblia es una serie de paralelismos. Por eso es que si no tienes la caja del rompecabezas, no vas a entender absolutamente nada. Los hermanos van a buscar a su padre, Jacob, Israel, quien al reencontrarse con su hijo amado está tan feliz que quiere adoptar a los hijos de Yosef para ser los hijos de Israel. Fíjense qué curioso. Los hijos que le nacen en el extranjero, ahora Israel los va a hacer suyos. Les va a dar su nombre Israel. Y los bendice, pero lo hace cruzando las manos de modo que la derecha queda sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y ahora vas a entender el pececito de los coches. Ya no nada más vas a traer ahí el pececito en los coches, vas a entender por qué el pececito. ¿Qué es lo que hace Jacob cuando cruza los brazos? ¿Qué figura se forma? Se forma justamente eso. Israel bendiciendo y adoptando a Manasés y Efraín. ¿Y cómo podemos saber que esto es una figura de un pez? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo lo podemos deducir? Pues lo podemos deducir por las palabras y por la profecía que les hace. Yosef, al ver que cruza los brazos, le dice: así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Le dice: lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Pero cuando él cruza los brazos y profetiza sobre estos hijos, les dice una bendición y les dice: crezcan y multiplíquense en la faz de la tierra. Les voy a leer literalmente lo que dice en Génesis 48. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias por favor en Génesis 48 y van a ver por qué podemos deducir que esa figura que hace con los brazos, de cruzar los brazos, no nada más es una cosa que nos estamos imaginando que hizo, sino que tiene sustento bíblico en la palabra multiplíquense que aparece en el versículo 16. Génesis 48, versículo 16. Fíjense la bendición que les hace. Fíjense lo que les dice a estos dos hijos de Yosef cuando tiene un encuentro con ellos. ¿Ya lo tienen? Génesis 48. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice: y bendijo a Yosef diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Quién es el ángel que estuvo liberando a Jacob de todo mal? ¿Quién es el ángel que le protegió cuando iba a luchar con Esaú, cuando iba al encuentro con Esaú? ¿Quién es ese ángel del pacto que se ha estado manifestando en Génesis? El ángel del pacto, el ángel del pacto, el ángel del pacto. ¿Quién es ese ángel del pacto? ¿Cómo podemos saber que el ángel del pacto es Yeshua? Porque Malaquías dice que el ángel del pacto vendrá súbitamente al templo, al segundo templo. El ángel del pacto aparecerá en el segundo templo. ¿Y a quién se está refiriendo, obviamente? Y que dice que el que le va a preparar el camino al ángel del pacto es una voz que clama en el desierto. ¿Y quién dijo ser la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista.
Si Juan el Bautista viene a preparar el camino, el mensajero que yo envío delante de tu faz para preparar el camino, y luego viene Yeshua, pues lógica elemental, el ángel del pacto es Yeshua. Y fíjense lo que les dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, qué curioso que es el ángel que va a producir la multiplicación. Bendiga a estos jóvenes y dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y que dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y esta palabra multiplíquense, si la buscan en su diccionario Strong's en hebreo, es la palabra Yedagú. Yedagú, la palabra de Yedagú es la palabra Dag, Dalet, Gimel en hebreo, que significan literalmente pez. Pez. En otras palabras, que sean multiplicados como los peces en multitud. Y la profecía específica para Efraín, el menor, es que su descendencia formará multitud de naciones. Esta palabra multitud de naciones, en hebreo es la frase meló. Meló es llenar, del verbo lemalé, llenar. Meló a goim, la llenura de las naciones, o la plenitud de las naciones, o la plenitud de los gentiles. ¿Quién usó esa misma frase para hablar del misterio de la salvación de Israel? Que Israel sería salvo ¿cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Se va a aclarar un poco más adelante. Con el pasar de los años llega un faraón que no sabía de Yosef, y al ver estos descendientes de Israel que se estaban multiplicando, los hace esclavos, pasan años oprimidos y claman a Dios, recordando la promesa hecha a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y comienza el clamor. Señor, Dios de nuestros padres, sálvanos, libéranos. Y si no han visto, ya estoy aquí haciendo promoción de películas, vean la película El Príncipe de Egipto, de caricaturas, también, bueno, está muy bonita. Dios de nuestros padres, sálvanos, libéranos. Y Dios oye el clamor de su pueblo. Dios permite esto para cultivar un pueblo, y cuando ya son muchísimos, escoge una persona para librarlos y dirigirlos a la tierra prometida. Esta persona es Moisés. También está la serie de Moisés. Aquí en Dios ya está la serie de Moisés, también aquí ya están recomendando. Es que, de verdad, estamos en la generación más bendecida en recursos didácticos para entender esto. Ya sí, con las películas, con las canciones, con las caricaturas, con esta presentación, ya si así no entiendes, no, es que de plano ya traes un pelo en los ojos, imposible. Ya hay que pedirle, Señor, ya ten misericordia de mí. Esta persona es Moisés, a quien Dios se le manifiesta y le dice que es el Dios de sus padres, el eterno, el que es eternamente. A través de Moisés, Dios hace poderosos milagros para convencer a Faraón que los deje ir. Dios envía plaga tras plaga, pero Faraón se niega hasta una plaga final. ¿Cuál es la plaga final? La muerte del primogénito. No dejas ir a mi primogénito. ¿Cuál es la función del primogénito? ¿Cuál dijimos que es la función del primogénito? ¿Cuál es? Preservar al resto de la familia. ¿Ok? Ahora, de toda la familia de Dios, que podríamos decir que es la humanidad, ¿ok? La humanidad entera es la familia de Dios, ¿ok? Dios creó a la humanidad. De toda la humanidad, ¿quién será, de todas las naciones, cuál será la nación que debe cumplir la labor del primogénito? ¿Cuál será la nación encargada de ayudar a preservar al resto de la humanidad? La nación de Israel. Esa es la función de la nación de Israel. Entonces, bueno, el faraón, ¿y quién controlará a Faraón? ¿Quién estará dirigiendo a Faraón? ¿Quién será quien está controlando los pensamientos del corazón de Faraón para destruir a los hijos de Israel, echarlos al río Nilo, acabar con todos los hijos? ¿Quién ustedes creen que estará controlando la mente de Faraón para destruir a la nación primogénita de Dios, a la nación para preservar al resto de la humanidad? ¿Ustedes quién creen? El adversario.
El enemigo. ¿Quién será quien está controlando a todos los imperios, todos los gobiernos del mundo para destruir a esta nación? Porque una vez destruyéndola, pues ya se echa facilísimo a todo el resto de la humanidad. Es el mismo, el adversario, el enemigo de nuestras almas. ¿Ok? Así que bueno, no deja ir al primogénito. Entonces la última plaga es la muerte de todo primogénito. Pero a su pueblo les dice cómo deben librarse de esta muerte. Deben sacrificar un cordero sin defecto y con su sangre marcar sobre la puerta y los pilares de cada casa. Y así cuando el ángel que Dios envía a ejecutar esto vea la señal, la sangre les será por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Es la fiesta de la Pascua, hebreo Pesaj. ¿Qué significa? Pesaj significa saltar. En referencia a que el ángel iba a venir, iba a ver la sangre, iba a saltar. Iba a seguir, iba a ver otra vez otra puerta con sangre y se iba a saltar. Eso significa la palabra Pesaj o Pascua, saltarse la sangre. Ahora, ya desde aquí Dios da un anuncio profético y Dios es el más grande maestro y quiere enseñar y dar pistas de cómo Él va a redimir a la humanidad y cómo va a redimir a su pueblo. Ya vimos que un paralelismo es la historia de José. Aquí vemos otro paralelismo y es en esta sangre. ¿Tendrá algún sentido que Dios establece en el libro de Éxodo que tomaran un corderito el día 10 del mes de este mes de la primavera, en el mes de Nisan, tomaran un corderito, lo guardaran ahí por 4 días y después lo sacrificaran y tomaran de la sangre del cordero, pusieran la sangre en un lebrillo es una cubeta, y pusieran la cubeta con la sangre y tomaran una rama de hisopo. Una rama de hisopo es unas hierbitas, así un arbucito pequeñito, y mojaran el hisopo en la sangre, en esa cubeta, y con ese hisopo pusieran la sangre en los postes y en el dintel de la puerta. Ahora, si tú eres el papá de familia, si tú eres el encargado de poner la sangre en esta casa y tienes la sangre para ahí, la cubeta con la sangre para pintar aquí, ¿dónde pondrías la cubeta? En el piso, obviamente. ¿Pero en dónde? Pues ahí en la puerta, ¿no? Pues ni modo que pongas la cubeta hasta por allá 10 metros y vas derramando ahí, salpicando toda la sangre y todo. Es obvio que la vas a poner ahí. Si la vas a poner, vas a pintar ahí, vas a poner en los dinteles y en los postes, pues obviamente que pones la cubeta ahí en la puerta y empiezas a poner la sangre ahí. Ahora, imagínate esto. Imagínate tú haciéndolo. La cubeta está aquí, pones la sangre aquí, pones la sangre aquí y pones la sangre acá. La sangre del cordero aquí arriba, la sangre del cordero aquí a los lados y toda la cubeta con sangre aquí abajo. ¿Qué se forma ahí? Se forma justamente el lugar donde estaban las marcas de la sangre del cordero. La cruz quedó manchada de sangre. ¿Principalmente dónde? En los clavos de las manos, en la cabeza, en la corona de espinas, y en los pies, en los clavos de los pies, y toda esa sangre que se derramaba hacia abajo, pues caía ahí al suelo. O sea que la próxima vez que escuches la canción de Crystal Lewis, La cruz manchada de amor, ¿han escuchado esa canción? Bueno, búsquenla, YouTube, Crystal Lewis, La cruz manchada de amor, así se llama la canción. Imagínate eso, la cruz manchada de amor. ¿Qué quiere decir la cruz manchada de amor? Dios nos mostró su amor en esa sangre derramada, esa sangre de su Hijo derramada para rescatar, redimir a sus primogénitos. Todos los que son rescatados a través de la sangre tienen una función, la función de los primogénitos, la función del primogénito. Si la sangre del cordero te salvó a ti, levanten la mano los que digan,
La sangre del Cordero me redimió, me rescató. Ahora pregúntate, ¿para qué? ¿Cuál es la función del primogénito? Ir en búsqueda de los que están perdidos. Ir en búsqueda de los que fueron llevados cautivos. Ir en búsqueda de los que están siendo amenazados de la familia. Hay que ir por ellos y hay que traerlos de vuelta a la casa del Padre. Lo que hizo Abraham por su sobrino Lot. Eso tenemos que hacer tú y yo. ¿Por qué? Porque el ladrón vino a buscar, a robar, a destruir. Tú y yo tenemos la función de ir en búsqueda de ellos. Así que, a través de la Pascua, son redimidos y Faraón los deja salir, pero se arrepiente y los persigue. Dios abre el mar para que pasen los israelitas y luego cae sobre los egipcios. ¿Y qué sucedió? Echó a la mar los carros de Faraón. La. Y son redimidos. Surge la nación del pacto. Al ver que el Señor había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle y confiar en él y en Moisés. Llenos de alegría, comienzan su camino a la tierra prometida. Pero antes una parada muy especial. Luego de 50 días, Dios les da una ordenanza. A los 50 días contarás 7 semanas, contarás 50 días y cuando lleguen los 50 días, que se dice Pentecostés también, otra manera de decir 50 días es Pentecostés, en griego, en latín, llegan al pie del monte Oreb y Sinaí, donde hacen un pacto con Dios y ya Dios los liberó. Ahora ellos deben decidir. El pacto consiste en que estos israelitas serían el pueblo de Dios, su especial tesoro, y ellos debían dejar toda la idolatría de Egipto y obedecer y reconocer como Dios solo al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y reciben el pacto, las tablas de la ley. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley? ¿Qué sucede? ¿Y sabes qué sucede? Sucede ahí una boda como se hacían las bodas en la antigüedad. En la antigüedad, cuando se llevaba a cabo una ceremonia de boda, se entregaba un contrato de bodas y ese contrato de bodas implicaba todos los reglamentos, todas las cuestiones a las cuales se comprometían. Bueno, eso sucede en el monte Sinaí, 50 días después de la Pascua. O sea que la fiesta de Pentecostés, ¿qué implica? Fiesta de Pentecostés implica una boda, una ceremonia de boda entre Dios y su pueblo. ¿Y en qué consiste ese contrato matrimonial? ¿En qué consiste que seamos su especial tesoro? ¿En qué consiste que seamos su esposa? Bueno, consiste en todos estos mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de tierra de Egipto, donde eran esclavos, no tengas otros dioses aparte de mí, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en la profundidad del mar, no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor, no tomarán el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el 7º día descansé, por eso bendije este día y lo santifiqué. El esposo dice: quiero tener una cita con mi esposa. Aún en los matrimonios se aconseja que los matrimonios tengan un día para salir y tengan un día para estar juntos. ¿No recomiendan eso los consejeros matrimoniales? Bueno, Dios dijo: yo quiero tener una cita con mi pueblo una vez a la semana. Estar con ellos, tener cercanía, tener intimidad. Ese día es el día de reposo. Y el resto de los mandamientos: honren a su padre y a su madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Y ese es el pacto. ¿Y qué hicieron los israelitas cuando estaban ahí al pie del monte que humeaba, que salía fuego? ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y se les promete, pues como todo casado, ¿qué es lo que todo casado quiere? El casado quiere, ¿qué quiere ya ir todo casado? Casado quiere casa. El casado casa quiere. Y pues les promete una tierra, la tierra prometida, donde van a vivir muy felices. ¿Y qué pasaría si aquí ya termina la historia? Y los israelitas fueron muy obedientes, llegaron a la tierra prometida y fueron luz a las naciones y
colorín colorado, esta historia se ha acabado y fueron muy felices. Pero eso no sucede, eso solo sucede en las historias de Walt Disney. Aquí no sucedió aquí, así. Ya desde la luna de miel comenzaron los problemas. No desde la luna de miel, ya desde la noche de bodas comenzaron los problemas. Esto sí como que es único, nunca se había visto. ¿Alguna vez has sabido de una esposa que en la noche de bodas le sea infiel al esposo? Oye, qué barbaridad, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en plena noche de bodas, luna de miel, la esposa le es infiel al marido? Bueno, pues Israel fue infiel en plena boda. ¿Haciendo qué? El culto al becerro de oro. Y bueno, antes de entrar y junto con despedirse Moisés, bueno, después de un tiempo que Moisés, a pesar de eso, y bueno, todo este tema del becerro de oro, también es profético. También es profético el que hayan sido infieles y adoraron el becerro de oro y fueron infieles. ¿Qué hizo Moisés con las tablas? Se va Moisés 40 días y 40 noches a traer las tablas, y mientras los israelitas están esperando el contrato de bodas. Y mientras están esperando el contrato de bodas, se van con el otro esposo, con el becerro de oro. Baja Moisés, ve que están en pleno alboroto con el amante. ¿Qué hace Moisés con esas tablas? Las rompe. Se rompe el pacto. Se rompe el pacto. Dios está a punto de acabar con el pueblo y le dice a Moisés: vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Voy a acabar con este pueblo y voy a empezar otra vez de nuevo contigo. Y Moisés le dice: Señor, mejor bórrame a mí y no a ellos. Y eso Dios lo hace también como para probar a Moisés, a ver hasta dónde estaba su amor con ellos. Por supuesto que Dios ya tenía el plan de tener misericordia, y Dios decide tener misericordia. ¿Y qué es lo que hace Dios para demostrar que tuvo misericordia de su pueblo? Le dice a Moisés: sube otra vez y te voy a volver a dar otras tablas. Voy a renovar el pacto. Entonces Moisés sube y recibe el pacto, y ese es el pacto renovado. Ese es un anticipo del Nuevo Testamento. Un anticipo de que Dios va a dar una segunda oportunidad. Así que, bueno, pues les da el pacto renovado, y Moisés pasa un tiempo ahí en la tierra, en el desierto, rumbo a la tierra prometida con ellos. En todo ese tiempo que está, y antes de morir, les declaró todas las bendiciones que tendrían si cumplían el pacto, pero también todas las calamidades que pasarían si no lo hacían, y que si insistían en no cumplir, el Señor los echaría de la tierra, serían llevados cautivos a las naciones, donde se mezclarían y perderían su identidad. Pero en su misericordia les dice que si esto llegara a suceder, y donde quiera que ellos estuvieran, si se arrepintiesen de todo corazón, Él los tomaría y los regresaría una vez más a la tierra. Así que, pues prácticamente ahí estamos terminando los primeros 5 libros de la Biblia. Ya en todo este relato ya cubrimos desde Génesis hasta Deuteronomio, como en resumen. Y Moisés, al despedirse, les deja las bendiciones, las maldiciones. Si obedecen, serán benditos; si desobedecen, serán malditos. Se irán de la tierra, los echaré de la tierra, y si se arrepienten, al final de los tiempos, los traeré de regreso. Y bueno, muere Moisés. Después de Moisés, ¿quién viene? Viene Josué. Y se establecen ahí en la tierra prometida con Josué. Se empiezan a repartir las tribus. Ahí están las 12 tribus que se reparten toda la tierra prometida, y se consolida el reino de Israel. Viene la época de los jueces, ya pasamos Josué, ya pasamos los jueces, y después de la época de los jueces, ¿quiénes vienen? Los reyes. La época de la monarquía. Primer rey, ¿cuál fue? Saúl. Después de Saúl, ¿quién viene? El rey David. Bajo el reinado de David se consolida la nación. David pertenece a la tribu de Judá. La capital es Jerusalén, ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. Y aquí tenemos al rey David. Está el reino de Israel completo, capital Jerusalén, rey David de la tribu de Judá. Y Dios le promete que será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto que Dios hace con David. Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel,
un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Y una vez más, si se hubiese cumplido, dice ahí, David y su descendencia cumplen al pie de la letra, pues una vez más la historia hubiera terminado muy bonito. ¿Pero qué creen? Pues todavía no termina así. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios y donde se debía celebrar 3 de las fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Dios hace pacto con Salomón, le dice que si permanece fiel a los mandamientos consolidará su dinastía para siempre, pero si no lo hacía, rompería el reino. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios. ¿Y qué pasó con Salomón? Se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a esos dioses. ¿Y qué dijo Dios que habría de hacerle a su pueblo, a los reyes, si se apartaban del pacto que hizo con Moisés? ¿Qué dijo que les había de hacer? Los iba a esparcir por todas las naciones. Así que Dios le dice: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y se divide el reino. Se divide el reino en 2 reinos. El reino del norte, Israel, las 10 tribus, y el reino del sur, Judá, 2 tribus, que es Judá y Benjamín. El norte es Israel, casa de Efraín, 10 tribus, capital Samaria. Ponen otra capital en Samaria. ¿Y por qué le ponen Efraín al reino del norte? Porque Jeroboam, el que va a gobernar las 10 tribus del norte, es descendiente de Efraín, descendiente de José. Por eso a estas tribus se les llama Efraín. Ahora, ¿cuál era la profecía que se le dio a Efraín? ¿Qué profecía iba a cumplir Efraín? Iba a ser multitud de naciones. Vamos a empezar a ver cómo se va a cumplir esto. Y el reino del sur, Judá, 2 tribus, Judá y Benjamín, capital Jerusalén, rey de la tribu de Judá. Así que aquí tenemos a Efraín y Judá. El rey del norte, Jeroboam, de la tribu de Efraín, al ver que sus súbditos iban a adorar a Dios a Jerusalén, temiendo que se quedaran por allá y quisieran reunificarse, decreta que nadie puede ir allá, establece 2 lugares de adoración en su territorio, cambia las fechas de las fiestas y establece sacerdotes a los que quisieran. Por años Dios manda a muchos profetas a advertir a la casa de Israel o Efraín que se arrepientan y vuelvan al pacto, si no les sobrevendría todo lo que estaba decretado. ¿Y qué ídolos creen que pone acá en el norte y acá en el sur para que no tengan que ir a Jerusalén? ¿Qué amantes creen que les pone Jeroboam a los israelitas? Becerros de oro. Así que eso es lo que hace Jeroboam. Se aparta de Jerusalén y uno de los profetas que les da un ultimátum, que le dan un ultimátum al reino del norte, es el profeta Oseas. Si entendemos la profecía de Oseas, prácticamente ya entendemos la caja del rompecabezas. Oseas, capítulo 4, versículo 17 al 18, se le dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. En el libro de Oseas, en la profecía de Oseas, las 10 tribus del norte, Efraín, Israel, ¿a quién representan? ¿Cuál es la misión que Dios le da al profeta Oseas? ¿Qué se le dice a Oseas que haga? Que se case con una mujer infiel, con una mujer adúltera que se llama Gomer. Gomer significa terminar, concluir. ¿Por qué? Porque Dios decreta: concluyo, termino con la casa de Israel. Los voy a echar a las naciones, los voy a expulsar. Israel se va a mezclar entre las naciones. Van a dejar de ser pueblo, van a dejar de ser compadecidos. Pero le dice: pero los voy a llevar al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y los voy a seducir y los voy a traer de regreso. La historia de Oseas, el esposo
que ama a su esposa a tal nivel de ir a rescatarla, ir a pagar por su rescate, es la historia de Jesús, de Yeshua. De hecho, el nombre Jesús, en hebreo Yeshua, tiene la misma raíz etimológica del nombre Oseas. Oseas en hebreo es Hoshia y Yeshua tiene la misma raíz etimológica del verbo salvar. O sea, Hoshia, Oseas, salvó, redimió a su esposa, la compró a pesar de que fue infiel. ¿Qué es lo que habría de hacer Yeshua? Lo mismo, morir por la esposa. Y muy fácil, ¿quién es la esposa? Una de dos. O la esposa es la misma de siempre, el pueblo de Israel que se corrompió, o Dios dijo, pues estos ya son unos infieles, ahora me agarro a otros pueblos. ¿Ustedes qué creen? Ahora me agarro unos gringos, unos colombianos, unos mexicanos, porque estos israelitas ya me tienen harto. ¿Ustedes creen que Dios fue capaz de hacer eso? Bueno, pues tristemente eso es lo que se piensa que ha hecho aquel que es fiel, aquel que permanece fiel. Vamos a ver esta obra de romance, de reconquista, de seducción, cómo Dios los va a recuperar. Efraín se pierde, el primogénito se pierde, el primogénito es llevado al exilio. A causa de la idolatría, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas por Asiria. 722 a.C., los asirios se llevan cautivos a las tribus del norte. Se mezclan con los gentiles, pierden su identidad como israelitas, ya no son más israelitas. Se dispersan entre las naciones, se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Y Jerusalén, Judá, años después, 586 a.C., van al exilio, son llevadas cautivas por Babilonia, pero en el exilio se arrepienten, no pierden su identidad, luego son dominados por los medo-persas, se les deja volver, pero sin autonomía, se les llama judíos. Ahora sí, ya queda claro el tema de quién es Israel y quiénes son los judíos. Ya queda claro que cuando tú leas en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Israel, y no siempre se refiere a los judíos, o sea, hay veces que se refiere a las tribus del norte. Ya quedó claro que los judíos no son Israel, los judíos son una tribu de Israel, pero no son todo Israel. Y esto es básico para entender las cartas del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, a los profetas. Esta parte histórica es muy importante. Así que 2 reinos divididos que ya no vuelven a ser reino de Israel nunca más. Desde que esto sucedió, desde que esto sucede 10 siglos antes de Cristo, de que se dividen, nunca más vuelven a estar unidos. Ya nada más queda la casa de Judá. ¿Por qué? Porque solo los judíos regresaron de Babilonia, pero las 10 tribus del norte se mezclaron con las naciones, fueron llevadas cautivas a todo el mundo. ¿Y dónde están? Pues si 722 años antes de Cristo fueron llevadas cautivas, ¿qué será? Añádele 2000 años después. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron todos esos israelitas? ¿Dónde quedaron? No se sabe. No sabemos nosotros, pero ¿ustedes quién creen que sí lo saben? ¿Ustedes quién creen que tiene ojos que están mirando a todas las naciones y están detectando la simiente santa, la simiente de Abraham? ¿Dónde quedó? Dios lo sabe. Solo volvieron los judíos. Pero fíjense lo que anuncia justamente Dios a través del profeta Oseas en el capítulo 1. De hecho, el capítulo 1 de Oseas es el resumen de toda la profecía de Oseas y es el resumen de toda la Biblia. Fíjense lo que dice Oseas 1 del 10 al 11. Dice: pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar. Cuando llegue ese día ya no volveré a decirles ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré ustedes son mi pueblo porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo le devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Oseas 1, 10 a 11. Lo que Dios anuncia en ese capítulo es que Dios va a sembrar la semilla de Abraham, la va a sembrar entre las naciones, va a ser una gran siembra de la simiente, el esperma de Abraham en todas las naciones, y al final los va a traer de vuelta. ¿Empieza a tomar sentido la historia?
¿Dónde está la casa de Israel? ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está la congregación de los primogénitos? ¿Dónde está? Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Se convirtieron en la plenitud de las naciones. La simiente de Abraham, el DNA de Abraham, fue llevado a todo el mundo. Está mezclado en todo el mundo. Jeremías 23:1-2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor, el Dios de Israel. A los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Y ya cada pastor anda buscando crear su propia denominación. Cada pastor está formando su propio reino en vez de levantar el reino de Israel. La pregunta que hace Dios en Oseas 11:18 es: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios dice que al ver a Efraín entre las naciones, ahí sin identidad, sin propósito, adorando, como dijo Moisés, el palo, la piedra, metido en toda clase de filosofías, en toda clase de religiones falsas, dice que la compasión, el corazón de Dios está afligido, anhelando que vuelvan. Pero aquí viene la promesa: yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos. Jeremías 23:3. El Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento concluyen con la expectativa, con la esperanza de que un día Dios va a restaurar a su pueblo. Esto podría ser el mensaje central de todo el Antiguo Testamento. En Ezequiel, un profeta después del exilio a Babilonia, Ezequiel 37:15-28 dice: toma ahora un palo, se le dice a Ezequiel, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Y cómo le dice Dios a Ezequiel? ¿De qué manera le llama Dios a Ezequiel en el capítulo 37? ¿Alguien recuerda cómo le dice a Ezequiel? En vez de decir Ezequiel toma 2 palos, ¿cómo le dice a Ezequiel? ¿Alguien recuerda? Hijo de hombre. Le dice Ezequiel: hijo de hombre, toma 2 palos y júntalos en tu mano. ¿Quién recibe el título del hijo del hombre? Yeshua. O sea que a Ezequiel le revela algo: hijo de hombre, junta estos 2 palos en tu mano. ¿Quién será el hijo del hombre que lo ha de hacer? Yeshua. ¿Cuáles serán esos 2 palos? Bueno, le dice a Ezequiel que tome 2 palos. En español tú lees palo, pero en hebreo dice etz. Toma 2 etz. La palabra etz es literalmente árbol. Toma 2 árboles y en cada árbol escribe, en uno de los árboles escribe para Judá y en el otro escribe para Efraín, y los vas a juntar. Los vas a juntar en tu mano. Yo tomo a los hijos de Israel, Judá más Efraín, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación, y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Con esta profecía de Ezequiel 37, que habla de los huesos secos que van a resucitar, puedes entender la carta de Pablo a los Efesios, cuando dijo que en la cruz de ambos pueblos hizo uno, derramando la pared intermedia de separación. Con esta profecía puedes entender a qué se refería Pablo cuando de los gentiles y de los judíos se habría de hacer un reino una vez más.
¿Quiénes son esos gentiles? Para Pablo, ¿quiénes eran los efesios? Para Pablo, ¿quiénes eran los romanos, los corintios, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, los guatemaltecos, los colombianos, los mexicanos? Para Pablo, ¿quiénes eran? Para Pablo era la plenitud de los gentiles, la casa de Israel entre las naciones. Y crecía la esperanza de que vendría el Mesías. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. ¿Se dan cuenta? 2 reinos. Cuando venga el hijo de David, él restaurará los 2 reinos, no nada más a los judíos, a los 2 reinos. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, entonces habitarán en su propio suelo. Jeremías 23, 5 al 8 y Jeremías 16 también habla del segundo éxodo. Vendrá un segundo éxodo, ya no de Egipto, sino ¿de dónde? De todas las naciones. Así que esta es la profecía de que Dios va a recuperar a las 12 tribus de Israel y las va a volver a unir. Y llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, aparece un hombre del linaje de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat en la sinagoga se le pone delante de todos, toma el rollo y lee Isaías 61. Ahora sí ya llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos? ¿Todavía tienen pila? ¿Aguantamos antes del receso? Bueno, vamos a tomar el receso cuando lleguemos a esta parte final del Nuevo Testamento y vamos a tomar un receso. Después del receso vamos a ver qué pasa después de la destrucción del templo, qué pasa después de la época de Yeshua, pero vamos a terminar hasta la época de Yeshua. A ver si hasta ahorita ya empiezas a entender la caja del rompecabezas. Aparece Yeshua en la época de Roma diciendo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor y el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿A quién vino a alegrar? ¿A quién dice? A los afligidos de Sión, a los que lamentan por Jerusalén, a los que lamentan porque el reino de David fue destruido. A eso vino el Mesías. Y cuando termina de leer este texto, dice que le pasan el rollo de Isaías, lee esa sección de Isaías 61 y lee hasta este lugar donde dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y dice que cerró el rollo, se le entregó al ministro y pasó a sentarse. Y les dijo: esta profecía se ha cumplido delante de ustedes el día de hoy. Y los ojos de todos estaban puestos en él. Y todos estaban: wow, ¿cómo está diciendo eso que hoy se ha cumplido la profecía? Y aparte no terminó de leer. ¿Por qué? Porque si hubiera terminado de leer, ¿qué dice después de esto? ¿Qué dice después de este texto, que es donde concluye la lectura? ¿Qué es lo que dice? Dice: y atraer la venganza del Dios nuestro. Pero eso no lo terminó de leer. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hizo cuando Él vino por primera vez. Él solamente viene a cumplir en la primera ocasión toda esta profecía, traer buenas noticias, librar de la esclavitud a todos los que están dispersos, pero en una segunda ocasión vendrá ahora sí para cumplir el resto de la profecía.
Y analicemos ahora sí, a la luz de todo lo que ya aprendimos de los profetas, ahora sí, leamos estos pasajes y a ver si ahora sí, el leer estos pasajes, ahora sí ya cuadran con todo lo que ya vimos anteriormente de los profetas, a ver si ahora sí ya embonan. Ahora sí ya entendemos que el Nuevo Testamento es solamente la continuación del Antiguo Testamento. Es más, ¿quién le puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Saben cuál es la única hoja de la Biblia que no es inspirada por Dios? Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. ¿Saben cuál es la única que no? Y les recomiendo que en ese momento se la arranquen porque esa no es inspirada. Creo que yo ya se la arranqué, déjenme ver a esta. A ver si ya se la arranqué a todas mis Biblias. La única página que no es inspirada en la Biblia es esta. Yo no se la puedo arrancar porque tengo unas notas aquí muy importantes. Pero si tú no tienes notas, arrancas. El Nuevo Testamento no es como borrón y cuenta nueva, hagamos una nueva religión. No. El Nuevo Testamento es la revelación, es el cumplimiento de todo lo que los profetas anunciaron. Pero el Nuevo Testamento no es, ahora iniciemos el cristianismo. Ya la fe de los hebreos es allá, fuera con ella, ya ni leas, no pierdas el tiempo leyendo el Antiguo Testamento. Ya, del Nuevo Testamento para acá. Es más, empiézate con el Evangelio de Juan, porque todo lo demás no lo vas a entender. O sea, ¿cómo crees? Pues que estamos mal de la cabeza, estamos retrasados mentales. O sea, ¿cómo crees cómo me puedes decir eso? Si Dios dijo le dijo a Moisés que todos los papás tenían que leerle a sus niños estas palabras de día y de noche. O sea, si hasta los niños los pueden entender, ¿por qué le dices a alguien que no lea eso, que nada más con el Evangelio de Juan se conforme? Entonces, ahora sí, ya con todo lo anterior que consideramos, ahora sí, escucha lo que dijo aquí Yeshua, Mateo 15, 24. Yo soy el buen pastor. Bueno, ahí él se anuncia como el buen pastor. ¿Qué dijo Dios a través de Ezequiel que iba a hacer? Iba a recuperar a sus ovejas. Ezequiel 34, yo mismo iré a pastorear a mis ovejas. Yeshua se presenta como el buen pastor. Yeshua dice en Mateo 15, 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, para las personas nuevas que me escuchan que estoy diciendo Yeshua, bueno, Yeshua es Jesús, pero le estoy diciendo Yeshua porque ya es el tiempo de que José se dé a conocer a sus hermanos y que se quite todo el disfraz egipcio, en este caso todo el disfraz romano o griego, y que dejemos de decirle un nombre que no es su nombre, que empecemos a decirle como él realmente se llamaba, que es Yeshua. Ese era su nombre, Yeshua, salvación. Si él estuviera aquí, tú le dirías a Jesús, bueno, por supuesto que él conoce nuestro corazón y nos entiende, pero diría, oye, yo no me llamo a mí así. ¿A ti te gusta que te llamen de otra manera? Entonces, Yeshua es un nombre, salvación. Es la misma raíz etimológica de otro profeta que dijimos, ¿se acuerdan quién? Oseas, salvación. El que va a rescatar a la esposa adúltera. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entendemos la misión de Yeshua. Él vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí viene una buena pregunta, y aprovecho esto para responder una pregunta muy común. Cuando alguien empieza a escuchar esto y empieza a entenderlo y empieza a cobrar sentido, y que dice, oye, ok, ¿me estás dando a entender que entonces Yeshua solamente vino a salvar a su pueblo de sus pecados? O sea, solamente al pueblo de Israel. Entonces ya los chinos y los de la India y toda esa gente de otras naciones que no tiene absolutamente nada que ver en su DNA con Abraham, Isaac y Jacob, entonces ya están perdidos, ¿ok? Y bueno, la respuesta más sencilla de eso la encontramos en este mismo pasaje, Mateo 15, 24. ¿Se acuerdan qué sucedió? Una mujer cananea, no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob, le está gritando, Yeshua ben David, Yeshua hijo de David, ten misericordia de mí. Y le grita y le grita y le grita. Y ahí pueden ver la actitud de los apóstoles, pues cuál es un poco la actitud del pueblo judío, del pueblo de Israel,
con respecto a los no parte del pacto. ¿Qué le decían los apóstoles a Yeshua cuando esta mujer va gritando, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué le dicen los apóstoles a Yeshua? Señor, ya despídala, está gritando, despídala. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Yeshua dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así de plano le contesta esta mujer extranjera. Y luego dice algo todavía peor. Dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros, así, a los perrillos. Wow. ¿Me estás diciendo entonces con eso que Dios hace acepción de personas? ¿Que entonces Yeshua se está haciendo diferencia? ¿Hay diferencia para Dios? ¿Ustedes qué creen? No, está escrito que no hay diferencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema que esta mujer es que se está queriendo brincar el proceso. Se está queriendo saltar sin hacer cola. ¿Alguna vez has estado así en una fila y alguien se me quiere meter a la fila? Dice, oye, espérate, yo ya estuve aquí desde hace un buen de tiempo. Bueno, es exactamente lo mismo. Por eso es que Pablo le dice a los romanos que no se hagan arrogantes, que entiendan que ellos están siendo injertados, pero que no lleguen, ay, ahora ya soy el nuevo pueblo de Dios, a ver, quítense judíos. O sea, ¿qué te pasa? Toma la cola. O sea, este pueblo ya se pasó siglos, preservaron las escrituras, recibieron el pacto, las promesas, y tú quieres y te metes y ahora dices que eres superior que ellos. Estás mal, ¿cómo crees? Entonces, exactamente es lo que hace Yeshua con esta mujer, de ubicarla, de que entienda lo mismo que Jacob entendió, lo mismo que Israel, el fundador de las tribus de Israel, lo mismo que él tenía que entender. ¿Por qué? Porque en su origen, Abraham, Jacob, todos ellos que eran, pues también eran arameos, también realmente eran extranjeros que fueron adoptados. Y ellos tenían que recordar, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, ellos tenían que reconocer al llevar las primicias de la tierra prometida, tenían que hacer una declaración al presentar las primicias. Tenían que decir, mi padre fue un extranjero a punto de morir. En otras palabras, yo no merezco nada, yo no soy digno de nada, yo no tengo sangre azul, no soy linaje acá. Yo soy, mi padre, somos extranjeros, éramos esclavos, éramos la más pequeña nación de todas, y Dios en su gracia y en su misericordia nos escogió. Eso tenía que decir. Entonces, imagínate, si un israelita tenía que llegar diciendo con esa humildad, y esta mujer llega, a ver, hijo de David, hazme un milagro. Dijo, oye, ¿tú quién eres? ¿Le suena familiar esta actitud de personas? Yo soy hijo del rey, a ver, respóndeme. Óyeme, ¿y tú quién eres? Por eso Pablo le dice, ustedes estaban sin pacto, sin promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, una vez que esta mujer se humilla, una vez que esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos, ahora sí la cosa cambia. Ahora sí la cosa cambia. Ya no estás gritoneándome, exigiéndome, confesando, declarando. Ahora sí ya estás con una actitud mansa, humilde. Ahora sí, mujer, ve y que te sea hecho como dices. Ahora sí. Porque el que se exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Así que, ok, la elección de Israel excluye a todos los extranjeros, a todos los que no puedan comprobar que tienen DNA de Abraham o no tienen apellido judío, o sea, están fuera. No, todos son invitados, pero todo aquel que viene de una manera humilde, de una manera suplicante a pedir ser parte, como alguien que lo hizo. ¿Quién es el modelo perfecto de alguien que se refugió, que vino a hacerse parte del pueblo de Dios? Una conversión así de las más extraordinarias de toda la Biblia. La moabita Ruth. No me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde tú murieres, ahí moriré y ahí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Otro ejemplo de alguien que también era extranjera y fue aceptada dentro del pueblo, la prostituta Rahab. Ahí tenemos otro ejemplo.
Entonces, Israel va a ser una nación que se conforma tanto de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, como de extranjeros, porque también Abraham en un principio era extranjero, que por la vía de la humildad se hacen parte de esta nación del pacto. Así que, hablando otra vez acerca de las promesas del Mesías, lo que sí tenemos que reconocer es que la gran mayoría de los que han de ser parte de la redención son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿quién sale de Egipto? Salen principalmente las 12 tribus de Israel. Pero junto con ellos dice una multitud de toda clase de gentes. Pero principalmente ¿a quién fue enviada la redención? Pues a la nación de Israel. ¿Okay? Así que dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y aquí tenemos uno de los pasajes más extraordinarios para entender la misión de Yeshua. Y dicho nada menos que por Caifás, el sumo sacerdote. Caifás, el sumo sacerdote en tiempos de Yeshua, profetiza lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación. ¿Cuál era la nación en tiempos de Caifás? ¿Cuál era la nación que estaba ahí en ese momento? Judá, los judíos. Profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y que dice, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué es lo que Yeshua oró en Juan capítulo 17 antes de ir a la cruz? Padre, que sean uno. Yeshua está orando por unidad, por los que han de creer en Él. Y esa oración que Yeshua hizo de Señor, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿por qué no están teniendo unidad? ¿Por qué no están teniendo unidad sus discípulos? ¿Por qué son presbiterianos, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, católicos, protestantes? ¿Por qué? Porque no entienden su identidad. Cuando entiendan su identidad como Israel, la resurrección de las 12 tribus de Israel, entonces habrá unidad. Mientras no, cada quien seguirá en su propia denominación, cada quien seguirá su propia doctrina. Aquí está la profecía de lo que va a ser Yeshua. No solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Y quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Los judíos regresaron de Babilonia, pero ¿quiénes eran los que estaban dispersos? Vean lo que dice después de esa profecía en Juan 11:54. Por tanto, después de que Caifás decreta eso o profetiza eso, dice: por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Ustedes creen que ahí la Biblia nada más dice Efraín porque no había otra ciudad? ¿O por qué no se fue a otra ciudad? ¿Por qué se fue a Efraín cuando Judá ya prácticamente lo están rechazando? Porque aquí está el mensaje profético de a dónde va a andar Yeshua 2000 años. ¿Dónde va a andar el buen pastor 2000 años? Va a andar entre la plenitud de los gentiles, llamando a sus ovejas en todas las naciones. Este mensaje del reino será anunciado a todas las naciones para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. Yeshua, le pusieron un letrero aquí que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Yeshua en hebreo, Yeshua Anotzri Umelech Ayehudim. Si tú tomas la primera letra de esa frase, se forma el tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei. ¿Qué quiere decir? Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es el que se ofreció a sí mismo para rescatarnos entre todas las naciones. Y
una vez que resucita, una vez que muere, como el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por el pueblo, pero él se presenta a sí mismo. De eso habla la carta a los hebreos. Él se presenta a sí mismo como un sacrificio una vez y para siempre, y una vez que muere y resucita y está ya con sus discípulos por 40 días y por 40 noches, sus discípulos ya bien emocionados pensando que va a restaurar el reino de Israel, y de repente ya se empieza a despedir. Y él dice, bueno, pues toda potestad me has dada, así que vayan y hagan discípulos a las naciones. Y se quedan sus discípulos, a ver, Señor, ¿qué no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la expectativa de los apóstoles. ¿No restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No imaginaban que esto tomaría un tiempo y que ellos serían parte importante en esta restauración. Los haré pescadores de hombres. Y envió a sus discípulos a pescarte. ¿Por qué ha tomado 2000 años que este mensaje se ha llevado a todo el mundo? ¿Por qué creen? ¿Qué tenía que suceder? Tenía que cumplirse la promesa de la multiplicación de los peces. Generación tras generación se multiplican y llegan cada vez más lejos y cada vez más lejos y cada vez más lejos, hasta que toda la tierra se llena de la simiente de Abraham. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿qué va a pasar? Ahora sí, viene la fiesta de la cosecha. Así que bueno, vamos a recapitular y nos vamos al receso. Recordemos, Abraham, ¿qué se le dijo a Abraham? Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Génesis 17:6. ¿Recuerdan estas dos palabras? Naciones y reyes. Relacionemos. Ahora sí, naciones y reyes. Y aquí entra a escena el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que pensaba que todo este mensaje de los apóstoles era una herejía, y va rumbo a Damasco para perseguirlos. Y tiene una visión donde Yeshua mismo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ese momento no entiende lo que pasa. Entra ahí a Damasco. 3 días y 3 noches está sin comer, sin beber. Se queda ciego. Y Dios llama a un discípulo llamado Ananías y le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Prepárate para el mensaje del apóstol a los gentiles. ¿A quién se le da la misión de llevar este mensaje a todas las naciones? ¿Quién entiende el misterio de todo lo que acabamos de hablar? ¿Quién entiende ese misterio? El apóstol Pablo. Y Ananías dice: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí está la clave para entender el llamado del apóstol Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo dijo que él había sido elegido desde el vientre de su madre para llevar este mensaje. El apóstol Pablo es el hombre más influyente en la historia de la humanidad, según algunos historiadores, el que más ha influido para toda la historia de Occidente, el apóstol Pablo, llevando la fe cristiana a todo el mundo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta palabra, gentiles, estas dos palabras, gentiles y reyes, que le dijo ¿a quién? ¿A quién le dijo estas dos palabras? Y te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán ¿qué? Naciones y reyes. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Y aquí esta letra es clave. Esta letra I, que en español la leemos y pues conectamos, como no la conectamos, pensamos que son 3 grupos distintos: gentiles y reyes y los hijos de Israel, como son 3 grupos diferentes, ¿correcto? Pero si buscas esta letra I en el Strong's, es la letra T, la partícula T en griego, del griego Strong's G5037. Vean lo que dice: partícula primario encíclica de conexión o adición, que también se puede traducir como ambos o también. Entonces ahora leamos este pasaje de la misión del apóstol Pablo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Ambos de los hijos de Israel.
O sea que Pablo, al ir a predicar a las naciones, ¿a quién está tratando de traer de vuelta? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ahora ya son gentiles y reyes. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos, ¿qué? Como escamas. ¿Por qué le cayeron escamas? ¿Quién tiene escamas? Los peces. O sea que ahora al ver a los romanos, ya no ve romanos. Ahora que ve israelitas. Al ver Efesios ya no ve efesios, ve israelitas. Al ver filipenses ya no ve filipenses, ve israelitas. Al ver colombianos, guatemaltecos, ¿qué están queriendo buscar al rey de los judíos? ¿Qué estamos nosotros? Deberíamos estar adorando al sol, deberíamos estar a la serpiente Quetzalcóatl. O sea, ¿por qué estamos buscando al rey de los judíos? ¿Por qué? Pues porque no hay duda que estamos buscando al pastor de Israel. ¿Por qué nada nos sacia? ¿Por qué ninguna filosofía, religión? ¿Por qué nada nos sacia? Porque nuestras almas han sido selladas y han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Que por revelación me fue declarado el misterio. Aquí está el misterio. Escamas, peces, Jacob, Efraín, la plenitud de los gentiles. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el 20 que le cayó al apóstol Pablo. El cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del ungido de Dios, del hijo de David. Los gentiles son miembros del reino de David. ¡Wow! Y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no entendían lo que Pablo captó. Los judíos no estaban entendiendo, o por lo menos el liderazgo no estaba entendiendo por qué la obsesión de Pablo de ir por los gentiles. No estaban comprendiendo qué estaba haciendo. Pensaban que estaba tratando de buscar la asimilación o algo así. ¿Y qué dice? ¿Qué? Se juzga entre vosotros que es increíble que Dios resucite a los muertos. ¿De qué resurrección de los muertos estaría hablando el apóstol Pablo? ¿Qué profecía anunció la resurrección de los huesos secos? La profecía de Ezequiel. Se juzga entre vosotros que es increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios resucitará a los huesos secos de Israel? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque las primicias han resucitado. ¿Quiénes son las primicias? Yeshua. Si Él resucitó, podemos tener la seguridad de que todo Israel ha de resucitar. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Que se juzgue ante vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, esperma de Abraham, herederos según la promesa. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. O sea, que un cristiano diga es que yo soy gentil, entonces no he entendido nada del mensaje de redención. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Cuántos en esta nación esperan el día que les den su diploma de ciudadanos? Bueno, pues has recibido una ciudadanía muy superior a esta. Así que
Si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que está llamando a volver al rebaño. ¿Eres parte de esta familia? Vuelve a casa, hijo pródigo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque este es un plan perfecto, maravilloso, que una vez que caen las escamas de nuestros ojos es cuando podremos dejar de buscar nuestro propio reino, dejaremos de buscar crear pequeñas naciones. Es cuando entenderemos nuestra misión de levantar el tabernáculo caído de David, Señor. Queremos agradecerte por este plan eterno, este plan por el cual tú nos predestinaste, Señor, para ser miembros de tu familia, para ser la congregación de los primogénitos. Yo te ruego, Señor, que nadie salga de aquí esta noche sin volver a casa. Señor, que tanto aquellos que escucharon tu voz y saben en su espíritu, como está escrito, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos y coherederos con el Mesías. Si alguien recibió el testimonio en esta noche de que eres tu oveja, de que le estás llamando, Señor, yo te ruego que vuelva de la provincia lejana y vuelva a casa, Señor. Señor, que al terminar la revelación, la plenitud de este misterio, no nada más de la casa de Efraín, sino también de la casa de Judá, entonces por fin podamos cumplir la oración de nuestro buen pastor, que seamos uno, para que el mundo crea, para que la soberbia y la arrogancia de Edom, de Esaú, sea destruida. Revélanos aún lo que queda, Señor, de la levadura, de la confusión de Babilonia, de la gran ramera que tiene cautivos todavía a muchos de nuestros hermanos. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua.